Hola, ¿qué tal? Me llamo Oscar Rafael Arachi Merced y les voy a presentar el trabajo llamado Un algoritmo estable de identificación de fuentes bioeléctricas en el cerebro a partir de datos del EG. Como resumen, tenemos que el problema inverso electroencefalográfico consiste en determinar fuentes bioeléctricas en el cerebro a partir de mediciones electroencefalográficas. Su solución coadyuva a la visualización de la actividad eléctrica del cerebro con aplicaciones en la detección de anomalías, como pueden ser focos epilépticos, edemas, calcificaciones, tumores. Y también coadyuva al estudio de procesos cognitivos. En este trabajo se presenta una solución para el problema inverso electroencefalográfico utilizando el método de gradiente conjugado, el método de diferencias finitas y el método de regularización de Tikhonov. Introducción. En distintos campos de la investigación hay situaciones donde se requiere conocer las causas que originan cierto fenómeno mediante la información parcial que se obtiene de él. A este tipo de problemas se les conoce como problemas inversos, entre los cuales se encuentran los problemas de identificación de fuentes, los cuales han sido estudiados ampliamente en diferentes campos de la investigación. Por ejemplo, en la medicina existe un gran interés en el problema de identificación de fuentes bioeléctricas cerebrales, donde, partiendo de los datos conseguidos mediante un electroencefalograma, es posible detectar anomalías en el cerebro. El problema inverso electroencefalográfico consiste en determinar a partir del eje sobre el cuero cabelludo las fuentes bioeléctricas que generan dichas mediciones. Para el estudio del problema inverso electroencefalográfico se requiere considerar el llamado problema directo, el cual consiste en determinar la medición cuando se conoce la fuente. A diferencia del problema inverso, el problema directo tiene buenas propiedades numéricas. Planteamiento del problema. Para establecer correlaciones entre las fuentes bioeléctricas y las mediciones electroencefalográficas, se utiliza un problema de contorno que se deduce de las ecuaciones de Maxwell y datos experimentales. Acá tenemos lo que representa cada variable en el problema de contorno. Entonces, el problema 1.5 es conocido como problema de contorno volumétrico, el cual ha sido empleado para el estudio del problema inverso electroencefalográfico. Y tenemos en la figura 1 la representación esquemática de la cabeza. Entonces vamos a considerar el caso que se muestra en la figura 1b, es decir, el caso en el que la cabeza se representa por dos círculos concéntricos. Utilizando coordenadas polares, vamos a considerar la región que se muestra en la figura 1c. En este caso, el operador de Laplace está dado por la ecuación 6. Entonces vamos a utilizar lo que es la figura 1b y la figura 1c. Entonces el problema de contorno volumétrico se expresa de la siguiente forma en coordenadas polares. Entonces, para el estudio del problema inverso se tienen las siguientes definiciones asociadas al problema de contorno 711. Tenemos las siguientes definiciones. El problema directo consiste en, dada la fuente F, hallar el eje producido por dicha fuente. En este caso, el eje se obtiene de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación 12. Y tenemos la definición que dado el eje sobre S2, el problema inverso
El problema inverso electroencefalográfico consiste en hallar una fuente F, tal que la solución U del problema 1.5 correspondiente a esa fuente cumpla con lo que está en la ecuación 13. Entonces el objetivo es implementar un algoritmo de identificación de fuentes para el problema inverso electroencefalográfico que utilice el método de gradiente conjugado, el método de diferencias finitas y el método de regularización de Tikhonov. Metodología, pues se desarrollaron programas en MATLAB para implementar el método de gradiente conjugado y el método de las diferencias finitas. Para este último nos da la solución de los problemas de contorno involucrados en el método de gradiente conjugado, a saber, el problema 1.5 y el llamado problema de contorno adjunto, que es este, el problema 14 a 18. Entonces, para validar la implementación computacional que se desarrolló, se construyen ejemplos sintéticos y se procede de la siguiente manera. Se toman algunos valores para los parámetros, los sigmas, los r's, así como una fuente f definida en omega 1. Se resuelve el problema de contorno volumétrico. Se calcula la medición exacta usando la ecuación 12. Y para emular la medición con error se agrega un error aleatorio apropiado usando la función rand de MATLAB. Como quinto paso se obtiene la solución regularizada por el problema de identificación para el problema de identificación de fuentes minimizando el siguiente funcional. Entonces el funcional 19 está asociado al funcional de Tikhonov tomando apropiadamente el parámetro k. Bueno, también el punto 5 se divide en utilizar el método de gradiente conjugado para hallar el mínimo y utilizar el método de diferencias finitas para resolver tanto el problema de contorno 1.5 como el llamado problema adjunto. Entonces tenemos resultados en donde se presenta un ejemplo sintético para validar la implementación del algoritmo de identificación de fuentes. Como ejemplo, consideramos la fuente fxy igual a x cuadrada menos y cuadrada, que en coordenadas polares es r cuadrada coseno 2 teta. Tomamos los siguientes parámetros para el R1, R2, sigma 1 y sigma 2. Con epsilon denotamos la tolerancia que sirve como condición de paro para el método iterativo y la medición exacta sobre S2 se muestra en la figura 4 en rojo y la medición con error en azul. La figura viene más adelante y acá tenemos los resultados en tablas con diferentes tamaños de malla, en este caso .03 y .05. Entonces, tenemos lo que fue la fuente propuesta para iniciar el método de gradiente para la iteración 1. Tenemos la fuente recuperada en la iteración 2, que es la figura B. La figura C es la fuente recuperada por la implementación del método en la iteración 3. Y en la figura D tenemos la fuente exacta. Entonces podemos ver que las figuras son similares, la C y la D. Y acá tenemos lo que eran las mediciones. La medición numérica exacta obtenida del problema directo en azul, la medición con ruido en rojo y la medición asociada a la fuente recuperada en verde, con color verde en la iteración 3.
Conclusiones y perspectivas. Se implementó computacionalmente el algoritmo de identificación de fuentes para el problema inverso electroencefalográfico. Para alcanzar dicha implementación se utilizó el método de gradiente conjugado, que es iterativo, y requiere que en cada iteración se resuelva un problema de contorno. Para este último se utilizó el método de las diferencias finitas y se validó la implementación por medio de ejemplos sintéticos. Se realizaron pruebas numéricas con diferentes mallas para el método de diferencias finitas, así como para diferentes valores del parámetro de regularización de Tikhonov que aparece en el método de gradiente conjugado. Se incluyeron imágenes para el caso de una fuente que describen las iteraciones del algoritmo y también se incluyeron tablas. Y con lo anterior, se muestra la factibilidad del método para hallar fuentes en este problema inverso. Como trabajo futuro se encuentra implementar este método en 3 dimensiones, considera geometrías complejas y la implementación en FPGAs. Tenemos la bibliografía y pues gracias por su atención.